si te buscas o no más problemas. Pensar a partir de los vestigios, de las huellas, de los indicios, de las señales que quedan en el territorio, en nuestros cuerpos, en nuestra afectividad, en la relación con los demás. Pensar los vestigios, reflexiones, filosofías, sabidurías de Occidente, de Latinoamérica, de Argentina, de nuestras comunidades. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, Señor, sigue siendo sembrar amor. Vamos a ir despacio introduciendo algo sobre la vida de Sócrates muy brevemente y también algunas ideas más explayadas. Sócrates nace en Atenas en el 470 a.C. y muere obligado a beber la cicuta en el 399. Su vida y aún su propia figura están envueltas en alguna incertidumbre de datos, puesto que Sócrates no puso por escrito sus doctrinas y sus enseñanzas llegan por el testimonio de sus contemporáneos, el más importante de ellos, Platón. Ejerció el tiempo primero de su juventud algún oficio similar al de su padre y después se centró en estas ideas cada vez más cercanas a una ética, es decir, a un habitar, a una pregunta por el habitar, una pregunta por el arte de vivir. Llegó a interpretar este lema, estaba en el frontispicio de Delfos, como un mandato: conócete a ti mismo, que estaba allí invitando a los que llegaban a visitar o a consultar al oráculo de Delfos. Él la hizo como un programa de vida, como una idea directriz de la vida. El conocerse a sí mismo, inquietarse por sí mismo y cuidado de sí mismo. Ahora vamos a tratar de ver cómo llega a este estilo que evidentemente lo ha inventado él. Podemos decir que también venía de una sensibilidad de la época, de mucha búsqueda, muchos siglos de diálogo filosófico. Hay un antecedente de muchos diálogos en los filósofos presocráticos, en todo lo que es el movimiento de los sofistas. Así que esta ironía, este método socrático, surge no de la nada, sino realmente de un clima de época. Vamos a hablar un poquito de esta ironía socrática. Por de pronto no hay que entenderla como la entendemos nosotros. La ironía hoy por hoy se la entiende como una suerte de sarcasmo, donde vemos a alguien que es un amigo, una amiga y se ha hecho un nuevo peinado, y le decimos irónicamente, bueno, estrenamos peluca, y esa ironía, bueno, juega indirectamente sobre un significado. En cambio, la ironía socrática pasa por otro lado, pasa por una especie de humorismo que da lugar a una conversación con los demás, con alguien personalmente, que va generando una cierta inseguridad en el otro. No es que Sócrates tenga las certezas, eso también es muy importante entender. Hay un manejo del no saber de Sócrates que hace que también se vaya acercando a los demás desde un lugar de cierta humildad, de cierta posibilidad de decir, bueno, ¿sabemos o no sabemos sobre esto? Entonces, el método filosófico, sobre todo, de Sócrates, pasa por generar no una transmisión de saber, sino más bien ir rodeando un tema, con interrogantes, con preguntas,
con la posibilidad de controvertir y no llegando a decir él cuál es la verdad, sino averiguando, investigando, yendo tras las huellas, tras los indicios de aquel que supuestamente sabe del tema. Por eso, si se encontraba con alguien que afilaba cuchillos, lo que va a hacer es preguntarle sobre la capacidad de ese cuchillo, la calidad de ese cuchillo, cómo se afila, qué es cortar, qué es matar. Y ahí es donde sus interlocutores empezaban a sentirse incómodos, porque las preguntas, averiguaciones de algo que realmente de un lugar interesado, de un lugar de movilización del interés, de la curiosidad, hace que Sócrates rodee el tema. Pensemos en que luego Platón va a hablar de la esencia de las cosas, la esencia de las actividades, de las artes. Sócrates, al generar esta inseguridad, esta incertidumbre en los demás, los ponía en un lugar, o se ponían en un lugar, o ocurría que esa otra persona empezara a dudar de aquello que hace a sus días y hace a sus profesiones y hace a sus actividades. Este es uno de los primeros momentos donde en el diálogo, en frecuentar esta conversación, que podemos pensarla como amena en principio, como con cierta simpatía, generaba en el otro una tensión, una incomodidad, un salir de ese estado de comodidad y de certeza, donde de pronto aparecía la posibilidad de la duda, de la diferencia entre saber y no saber. Diferencia entre saber y creer saber, que es una de las diferencias que puede empezar a movilizar el conocimiento. El conocimiento puede generarse cuando hay todavía un movimiento entre el no saber y el saber. Si uno cree que ya sabe, posiblemente no se mueva a conocer. Por eso va a ser una de las definiciones de Platón. El amante de la sabiduría es aquel no que la posee, sino que la busca, que la va persiguiendo, que va tras sus huellas, sus vestigios, sus indicios. Aquí se da el primer movimiento, la primera inquietud. Generar en esa persona, en ese otro, una duda, una incomodidad, un no sentirse ya cómodo, que lleva a cuestionarse a sí mismo, cuestionarse a sí misma. No es tanto por aquello de lo que se habla, sino que lo que está cuestionado es el ser que habla, el ser que de pronto no tiene respuesta, que de pronto hace que la pregunta que hace Sócrates lo deje sin suelo, donde se mueven las bases de lo que creíamos que daba fundamento a nuestra vida. Justamente hay una remoción del fundamento y se nos muestra como endeble. Por eso es más un efecto que genera Sócrates, que genera cualquier persona que piensa, que siente. Este arte de vivir es un arte de vivir que cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos generar. Tal vez en muchos de ustedes ya esté activado este modo inquietante de vivir, pensante. El problema no es... Ahora, Sócrates, por su singular modo de vida, por su sola presencia, parece ser que movía a cuestionarse. El rasgo de su personalidad era, por un lado, fascinante, pero también átopos, es decir, sin lugar, extraño, extravagante, absurdo, inclasificable, desconcertante, y por lo tanto también atrayente. Pero también generaba aversión y odio. No olvidemos que lo han condenado a tomar la cicuta o irse de la comunidad. Es decir, que ha generado ese doble movimiento, por un lado de atracción, de llamado a ser mejores, a cuestionarnos, a preguntarnos por nuestras vidas, y por otro lado, con esa interpelación, con esa inquietud, generaba en nosotros, o podemos imaginar que puede generar en nosotros también, una pregunta que nos haga cuestionarnos existencialmente. ¿Y qué estoy haciendo en mi vida?
Yo creía que tenía base, que tenía sentido lo que yo hacía. Por un momento me siento que eso no está, que hay un desconocimiento de mí mismo, de mí misma, que hay un llamado a ocuparme con más compromiso sobre aquello que me lleva los días de mi vida, las tareas de mi vida, mi integración con la comunidad, con mi cuerpo, con mis cosas, con mi jardín, con mi huerta, con mi tarea como trabajador, como trabajadora, como profesional. Por eso la pregunta no es tanto sobre el tema, sino sobre aquello que concierne o me concierne a mí de este tema. ¿Qué relación tengo yo conmigo mismo? He llegado a este momento de mi vida y no me he ocupado de estas cosas que son esenciales. Por ahí pasaba el cuidado de sí mismo que requería Sócrates para comenzar este arte de vivir. Es decir, la verdad sobre mí mismo, la verdad sobre mis cosas, la verdad sobre las cosas de la comunidad, las relaciones importantes, sobre la alimentación, sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo, la relación que tenemos con las plantas, la relación que tenemos con los vecinos y vecinas, la relación con la comunidad, pero no como un abstracto, sino que cuando se activa esta pregunta por nuestro modo de vivir, nuestras formas de vida, empieza a aparecer una incomodidad y de algún modo da lugar a una sensación de falta, algo así como también una vergüenza. Cuenta la tradición que Alcibíades fue un discípulo de él que quería ser político y se acercó a Sócrates para que le enseñe este arte de la política. Y Sócrates le dice: mirá, yo te puedo enseñar las técnicas de la oratoria, las técnicas de organización del pensamiento, pero sobre todo acá, primeramente, tenés que cuidarte a vos mismo. Y Alcibíades no comprende esto, o lo empieza a comprender pasando los años, porque Alcibíades parece ser que era un joven en principio talentoso, con cierto carisma, algún atractivo también personal, que hacía que tuviera un primer tiempo éxito en lo que es la política. Pero claro, pasaban los años y empezó a entender, a comprender que aquello que Sócrates una y otra vez le decía: cuídate a vos mismo, conócete a vos mismo, él lo descuidaba. Es decir, Alcibíades se fue dando cuenta al paso de los años que, entregado a ciertas bebidas, a tomar alcohol, a dejarse dispersar, a dejarse tomar por demasiadas ocupaciones, a tal punto de, imaginamos, algún estrés, lo llevó a deteriorarse. Entonces, lo interesante de la tradición es que rescata que Alcibíades, y esto lo cuenta Platón en uno de los diálogos del banquete, que Alcibíades por un lado lo ama y declara su amor y agradecimiento a Sócrates, pero por otro lado le confiesa que lo odia. ¿Y por qué motivo lo odia? Por esto mismo, porque le ha mostrado un espejo de sí mismo, le ha hecho ver que se descuida, le ha hecho ver que se apoya en el lado más mediocre de su personalidad, que se deja llevar, que se entrega a la bebida, que se dispersa, hace que sus responsabilidades se vuelvan más irresponsables, que descuide sus tareas, que descuide su relación con los demás. Entonces ahí es donde, en este testimonio histórico de este discípulo que es Alcibíades, aparece el efecto, un efecto que puede movilizarnos, pero a la vez también esa movilización puede venir de una evaluación, de una suerte de diagnóstico de cómo estamos viviendo. Si realmente estamos comprometidos con nuestra vida, con nuestras vocaciones, con nuestras profesiones, con nuestros estudios, con nuestras formaciones, con nuestros deseos. ¿Hay compromiso allí? ¿Hay una dedicación cuidada a eso que elegimos vivir? ¿Me conozco? ¿Me he buscado? ¿Sigo buscando mejores maneras de vivir? Por allí se vuelve decisivo el magisterio terapéutico de Sócrates.